Ahí está. Muy bien, chicos. Como les estaba mencionando, ¿sí logran observar la pantalla? Sí, profesor. Ya, muy bien. Como les estaba mencionando, el tema de hoy es el MRUV, ¿no es cierto? Ah, chicos, me olvidé decirles. De aquí coloquen la cuarta unidad. ¿Ya copiaron? La cuarta unidad ponemos, profesor. Sí, desde acá empieza la cuarta unidad, hijos. Ese es otro tema. ¿Sí copiaron todos? ¿Ya empezaron a copiar? Yo sí, profesor. Aunque sea una hojita, pegan antes de su título y colocan cuarta unidad. Ya, chicos, no hay problema. Hijos, Ya, disculpen, profe. se me fue, disculpen, hijos. Entonces, de acá se empieza la cuarta unidad, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la cuarta unidad? El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como les estaba explicando, ¿sí? El tema pasado era MR1, ¿cierto? Movimiento rectilíneo uniforme, que decía que no existe, en el MRU no existía aceleración, ¿no es cierto? La aceleración era nula. Pero en cambio en este temita, hijos, la aceleración sí existe, perdón, sí hay presencia de aceleración. Como podemos observar aquí en el gráfico, del tramo A al tramo B, podemos observar que las velocidades no cambian, ¿no es cierto? Sí, se mantiene, la velocidad se mantiene constante a 6 metros por segundo en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Es decir, que es del tramo A al tramo B, se trata de un MRU. ¿Por qué? Porque sencillamente las velocidades se mantienen constantes. Pero podemos observar que del tramo B al tramo C ya han cambiado las velocidades. Primero ha estado con 6 metros por segundo y ahora ha cambiado a 12 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad ha aumentado, ¿no es cierto? Y sigue en el mismo intervalo de tiempo, en 2 segundos, cada 2 segundos. Quiere decir con esto que existe una aceleración de hijos y cuando existe la presencia, o bueno, cuando hay la presencia de aceleración, significa que estamos hablando de un MRUV, hijos, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué variado? Porque varía, hijos. Entonces aquí respondemos. Dice, vemos que en AB, ¿sí? En el tramo AB, la velocidad del móvil es constante o es variado, hijos, del tramo A hasta el tramo B. La velocidad del móvil. Chicos, están mirando el partido, creo. Eh, a ver, nuevamente la pregunta. Del tramo A hasta el tramo B, ¿la velocidad es constante o es variado? Es variado, profesor. Variado, Variado, profesor. Variado del tramo A al tramo B, las velocidades. A ver, nuevamente. ¿Es constante o variado? Recuerden que constante es cuando Constante, se mantiene. profesor. Es Constante. constante, profesor. Constante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se mantiene, ¿ya, hijos? Es constante. Ahí está. Constante. ¿Por qué? Porque se mantiene. Pero dice del tramo B al tramo C, la velocidad del móvil ha variado, ¿no es cierto? O ha cambiado, que es lo mismo. Ha cambiado. Ahí está. Ha variado, porque colocar la palabra. Hijos, ha variado. Ahí está. ¿Y por qué ha variado? ¿Por qué? Porque existe la presencia de una aceleración. ¿Ya, hijos? ¿Sí se entiende, chicos, hasta aquí cuál es la diferencia entre MRU y MRUV? Sí, profesor. Listo. A ver, copien y me avisan para continuar.
Profesor, ya terminé. Yo todavía, profesor, un ratito. Bien, chicos. Ya, traten de avanzar ya, hijos, para continuar. Ya acabé. Ya, ¿terminaron todos, hijos? Continuamos. Profesor, es un ratito. Profesor. Al toque, a ver, 3 minutitos y borro, ya, hijos. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien, hijo. Sí, ahora sí terminaron todos, creo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Listo, continuamos. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la aceleración. Ya, hijos, como ya vimos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado existe aceleración, vamos a ver qué es la aceleración. Dice que la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad del tiempo. ¿Ya, hijos? ¿Sí? O sea, la aceleración va a estar relacionada con, de acuerdo a la unidad del tiempo. ¿Ya, hijos? Por ejemplo, aquí tenemos, no es por ejemplo, o sea, acá tenemos una formulita, ¿ya, hijos? Para nosotros poder hallar la aceleración. Dice que la aceleración, bien chicos, observen todos, la aceleración va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿ya, hijos? Ahí está donde dice VF significa velocidad final en metros por segundo y velocidad V0 sub 0 significa velocidad inicial. Todos, ambos tienen que estar en las mismas unidades, ¿ya, hijos? Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de metros por segundo, entonces tanto la velocidad final como la velocidad inicial, para poder determinar la aceleración, tienen que estar en las mismas unidades, ambas en metros por segundo y metros por segundo. Si estamos hablando de una distancia en kilómetros, supongamos en kilómetros, entonces la velocidad final debe estar en kilómetros por hora, ¿sí? Kilómetros por hora, y la velocidad inicial también en kilómetros por hora. Y el tiempo también tiene que estar en horas, ¿ya, hijos? Así poder terminar nuestra aceleración.
¿Ya, hijos? ¿Sí se entiende cuál es la formulita? ¿Se entendió bien? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Eso de profesor. las unidades también. Por ejemplo, si es que la velocidad final está en kilómetros por hora y la velocidad inicial en metros por segundo, ¿se podrá llegar a la aceleración? No, ¿verdad? Se tendría que pasar o convertir a la misma unidad. Y conversión de unidades, ya hemos visto los primeros temas, ¿verdad? Convertir de metros de kilómetros a metros, de metros a kilómetros, que es demasiado sencillo. Ya, copien chicos para continuar, me avisan para continuar. Ya terminé, profesor. Ya, muy bien, hija. ¿Los demás terminaron, hijos? Profesor, espera un ratito. Ya acabé. Ya, a ver. ¿Nos avisas, Alexander? ¿Terminar, Alexander? ¿Continuamos? Sí, profesor. Ya, nos avisas, hijo, por la otra vez, hijos. Estamos esperando. Bien, ahora vamos a ver características del MRV, hijos. ¿Cuáles son unas de sus principales características? Nos dice que su trayectoria, bueno, como estamos hablando del movimiento rectilíneo, nuevamente rectilíneo, su trayectoria va a ser igual, rectilínea, hijos, su trayectoria es recta. Nos dice que además posee aceleración, ¿sí, hijos? En el BRV existe la presencia de aceleración, su velocidad cambia, hijos. ¿Qué nos indica? Por ejemplo, aquí tenemos, dice, A, ¿qué significaba A? Es la aceleración, ¿no es cierto? A es igual a aceleración. Dice, aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Esto viene a ser la aceleración. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, hijos? Si nos dicen A es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Significa, que vamos a colocar, significa que por cada 2 segundos, perdón, ajá, no, por cada segundo que transcurre, va aumentando su velocidad de 2 en 2. Ahí está, ahí dos. Se dice que si nos dice que la aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir, significa que por cada segundo que transcurre va aumentando su velocidad de 2 en 2. ¿Ya, hijos? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Listo. Copien y me avisan nuevamente para continuar.
Profesor, ya terminé de copiar. Ya, muy bien, hija. ¿Los demás terminaron, chicos? ¿Podemos continuar? Profesor, espera un ratito. Sí, Pero, profesor. profesor. Ya, copien, copien. Ya terminé, profesor. Ya, hija, esperamos a tus compañeros. Profesor, ya terminé. Ya, ¿terminaron todos? ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Listo. Ahora vamos a ver. Dice, si la velocidad del móvil aumenta, se trata de un movimiento acelerado. Y hijos, ¿sí? Aquí nos dan algunas consideraciones. Miren, dice, si la velocidad del móvil aumenta, ahí está, podemos observar, dice, se trata de un movimiento acelerado. Y hijos, por ejemplo, dice, si nos dice que aquí que la aceleración, dice, la aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Dice, 2 metros por segundo al cuadrado. O sea, que por cada un segundo va a aumentar su velocidad a 2 metros por segundo. Y hijos, supongamos que la velocidad inicial está en 4 metros por segundo. Transcurre un segundo, ¿cuánto va a aumentar? 2 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, estaba en 4 metros por segundo, ahora, ¿cuál será su nueva velocidad? Será 6 metros por segundo. Y ahí va a ser su nueva velocidad. Transcurre un minuto más, como la aceleración se mantiene en 2 metros por segundo al cuadrado, aumenta 2 metros por segundo más, sería 8 metros por segundo. En eso consiste la aceleración. ¿Sí se entiende, hijos? Chicos, ¿se entiende? Y profesor. ¿Todos? Profesor. Listo. Esto, miren chicos, aquí aumenta. ¿Por qué aumenta la velocidad? ¿Por qué? Miren, tanto la velocidad, miren el sentido de la velocidad. Recuerden que la velocidad tiene un sentido, ¿no es cierto? Estábamos hablando. ¿En qué sentido se va? El sentido hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Y la aceleración también va hacia el lado derecho. Miren la flechita. Hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Está la aceleración. Como tanto la aceleración, ¿sí, hijos? Tanto la aceleración como la velocidad están en el mismo sentido, entonces la velocidad va a aumentar. Pero ¿qué pasa cuando la velocidad y la aceleración están en sentido contrario? Por ejemplo, la velocidad está al lado derecho y la aceleración está yendo hacia el lado izquierdo. Dice, si la velocidad del móvil disminuye, se trata de un movimiento desacelerado o retardado. Aquí el movimiento está desacelerando. Hijos, si está en 12 metros por segundo y la aceleración está en sentido contrario con 3 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que por cada segundo que pasa va a disminuir su velocidad de 3 en 3. Hijos, si estaba en 12 metros por segundo, como está la aceleración, está en sentido contrario, 12 menos 3, ¿cuánto sería? 9, ¿no es cierto? Ahora su nueva velocidad va a ser 9 metros por segundo. Y un segundo más que transcurre va a terminar en 6 metros por segundo. ¿Ya, hijos? Entonces, mucho importa el sentido de nuestra dirección. ¿Ya, hijos? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Listo, copien, hijos. Me avisan para continuar, ¿ya?
Ya acabé. Profesor, Ya. yo todavía, profesor. Ya, termine de copiar, hijos. Me avisan para continuar, hijos. Profesor, ya terminé. Quedan 8 minutos para que se acabe la reunión. Ya, hijo. ¿Sí todos terminaron? Yo también, profesor. Ya se acabó. Ya, Espera, profesor, por favor, un ratito. ya, al toque, hijos, que nos queda 7 minutos para que se acabe la reunión, hijos. Ya terminé, profesor. Ya, hijos, ¿todos terminaron? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Listo. Profesor.